Es insoportable este país, ¿no? A ver, nuestro país es hermoso, nuestra gente es hermosa, lo que hemos construido, nuestra cultura, pero de un tiempo a esta parte es insoportable. De verdad, es tan difícil vivir. No solamente por la realidad personal e individual de cada uno y de cada una, sino sobre todo por lo colectivo. Quiero que nos detengamos en esto. Les voy a contar 4 historias en este momento de reflexión editorial. 4 historias que pasaron estos últimos 10 días. 4 historias que son delito para el Código Penal, sí. Pero quiero que lo analicemos, porque quizás alguna vez vamos a tener que empezar a hablar de los delitos mayores, de los delitos que se cometen, de la violencia que se ejerce para generar estos pequeños microrrelatos de lo que se llama vulgarmente delito. Les doy la bienvenida, esto es Sin Lugar para los Débiles. Vamos a hablar de todos los paros que comienzan, vamos a hablar de lo que pasa con las medicinas prepagas, vamos a hablar de lo caro que está este país. Ustedes lo saben, no hace falta que nosotros se los contemos, pero cuando lo ven todo junto es invivible la Argentina de Milei. Arrancamos, bienvenidos y bienvenidas. Les voy a repasar 4 hechos que se podrían enmarcar en el género policial, del cual seguramente todos y todas están al tanto. ¿Se acuerdan de Ezequiel? Ezequiel, un pibe de apenas unos 20 y pico de años, que se robó cables, intentó robarse unos cables de la calle, porque los cables ahora se venden y parece que genera alguna moneda para quienes viven empujando un carro, como vivía Ezequiel. ¿Se acuerdan que su maestra escribió pidiéndonos que no recordemos a Ezequiel así, todo quemado, en esa imagen, porque se electrocutó y quedó todo su cuerpo quemado en un 99%? Lo internaron y falleció por robar cables. Durante el día estaba con su carro juntando lo que encontraba en la calle para poder venderlo y iba a la escuela. Ezequiel murió porque robaba cables. No es la primera vez, ustedes me dirán, che, bueno, se robaron cosas todo el tiempo. Sí, pero quiero detenerme de Ezequiel, que si no siempre tenemos una historia para justificar todo. ¿Saben quién es Juan Carlos? Juan Carlos tiene 82 años. Lo detuvieron en la provincia de San Juan. ¿Saben por qué? Porque entró a un supermercado, compró un paquete de fideos, algo más, y se intentó llevar sin pagar una manteca, porque no podía pagarla. Una manteca. Pasamos de los 20 y pico de años de Ezequiel a los 82 años de Juan Carlos. Esto pasó siempre, Fernando. Sí, no sé, pero quiero hablarles del presente. Una nena de 12 años en la provincia de La Pampa hoy fue retenida porque se robó una cajita de lápices y de marcadores para ir a la escuela. No lo podía pagar, intentó llevárselo igual. Una nena de 12 años, ni los 20 y pico de Ezequiel, ni los 80 y pico de Juan Carlos, sino los 12 años de esta nena, de la cual no voy a dar ni el nombre. Hoy seguramente vieron las imágenes por las redes. Un muchacho en Santa Fe, en Rosario, entró a una heladería a robar. Con un arma que era una réplica, un arma que no disparaba, no llega a ser un arma de juguete, porque no es juguete, pero es una réplica. Puso su arma de costado y le dijo a la cajera de la heladería que le dé la plata. La cajera de la heladería saca la plata, se la da. Cuando el muchacho se retira, una de las trabajadoras de la heladería lo corre, se le tira encima y logra detenerlo. Y le saca el arma de juguete, la réplica. Llama a la policía y entre que llegaba la policía a la heladería, entre la chica que logró detenerlo y el muchacho que fue a robar, el muchacho le dijo, déjame ir, yo necesito morfar. Estos 4 hechos forman parte de la Argentina de hoy. No nacieron hoy, no nacieron con Milei. Estos microdelitos, hurtos. Lo que sí sé es que esto empieza a ser la regla de juego. Esta empieza a ser la ley de la selva. Esta es la maldita libertad
con la que Javier Milei dijo que venía a transformar la Argentina. Digo maldita porque no es libertad la que nos deja solos y solas, entre medios de salarios que no alcanzan. Esta Argentina es insoportable. Es insoportable para Ezequiel, es insoportable para Juan Carlos, es insoportable para esta nena de 12 años y para este muchacho de Rosario. Es insoportable porque además de que la situación es cada vez más difícil, los escuchás hablar a los funcionarios y parece que no les importa nada. Y hay que sacarle el parece, no les importa nada. Nosotros estamos frente a un gobierno que si lo analizamos desde las lógicas políticas de siempre, no le vamos a acertar en el análisis. ¿Por qué? Porque alguien diría, ni Macri, ni Macri. Digo, alguien diría que vos no podés desde la gestión política abrir todos los frentes al mismo tiempo. Que vos no podés atacar la educación recortándole el incentivo docente, decir que no va a haber paritaria nacional, recortar el presupuesto de universidades, recortar el presupuesto en las escuelas para los chicos en los comedores y decir que no vas a construir más escuelas. Vos no podés hacer eso al mismo tiempo que aumentás la luz, el gas a porcentajes siderales y después sale el chanta con honores de Adorni y te dice, bueno, que ahorren. Y al mismo tiempo, recortar los medicamentos para los niños y adolescentes que tienen problemas graves de salud. Y al mismo tiempo, no hacer nada para que el Consejo de Salario acuerde un salario y te diga, bueno, subimos a 180.000 pesos, después el mes que viene en marzo subirá por encima de 200.000, pero bueno, es dice Adorni, nada más. Y al mismo tiempo, con estos tarifazos, vas a cerrar las pymes, vas a cerrar los clubes de barrio. Y al mismo tiempo te dijeron que la pobreza en la Argentina supera el 57% de la población y que para el mes que viene se va el 60% de la población. Y aparece el presidente con uno de sus periodistas amigos y habla feliz del déficit cero y ataca a un artista como el Expósito, porque sigue el tipo, ¿no? Uno no encuentra una persona con la que hable que no esté angustiada, que no esté preocupada. Es insoportable este país, tal cual está. Pero lo que lo va a empezar a hacer más insoportable es que ante esto no haya reacción. Yo me quiero preguntar, y lo pongo como pregunta para después no generar un sentido que uno no quiere expresar. Los que sostienen esto que la democracia es solo cuidar las formas, ¿cuándo vamos a hablar del fondo? En la democracia hay que cuidar las formas, hay que respetar los procesos electorales, hay que respetar la decisión electoral, hay que respetar la Constitución, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, todo. Ahora, esa es la estructura, esa es la forma que le damos a la democracia. El fondo de la democracia es el goce de los derechos y las obligaciones que tenemos también frente a esos derechos. ¿Qué pasa con esa parte de la democracia? ¿Qué pasa con la parte de los derechos de la ciudadanía? Porque uno escucha a muchos hoy decir, bueno, la verdad es que sí, a mí me va a costar mucho pagar el transporte, pero bueno, era inevitable. Tenemos que empezar a pagar lo que tenemos que pagar. No podíamos pagar lo que estábamos pagando. ¿Quién te dijo que no podías pagar lo que tenías? ¿Quién te determina lo que podés pagar o no? El mercado y un Estado que regula. El Estado se corrió para dejarnos solos. Y por más que haya gente que crea que detrás de este presidente no hay poderes económicos que se están haciendo bastante dinero, sí están. Entonces, claro, ahora, en poco menos de una hora, ya empieza un paro de trenes. Y va a haber un paro del CONICET. Y va a haber un paro de los docentes que empieza en 48 horas. Y va a haber un paro de los trabajadores de sanidad. ¿Y saben qué? Está muy bien. Pero precisamente porque el fondo de la democracia, el contenido de la democracia, está en riesgo. Y no hay una puerta en la que abras y te digan, che, la verdad es que sí, vamos a modificarlo. Pero además no lo modifican ni para quedar bien,
O sea, no lo modifican ni con el mínimo reparo de humanidad. Hay un proceso de deshumanización que comenzaron hace 72 días que hace que este país sea insoportable. Inevitablemente vamos a multiplicar a los Ezequiel, vamos a multiplicar a los Juan Carlos, vamos a multiplicar esas nenas, vamos a multiplicar al muchacho que entra a robar una heladería en Rosario. Los está multiplicando el modelo, ¿eh? No nacieron malos, feos y sucios. Los está multiplicando el modelo. Entonces, a medida que esos hechos de pequeños delitos se vayan multiplicando, Patricia Bullrich será más grande, porque va a empezar a aplicar su represión de la cual tanto disfruta. Y el recorte seguirá, porque Caputo nunca dio una alternativa para ninguna otra cosa, no porque no sepa, sino porque no quiere. Y entonces el paro y las movilizaciones se van a multiplicar y Patricia Bullrich seguirá engordando en su goce por la represión. Y esto termina mal, por la fragmentación social. Estamos en un proceso de deshumanización con fragmentación social. Fragmentación que nace de lo económico, pero que va a terminar siendo en el vínculo, porque la gente en la calle está enojada y está mal. Y perdón, pero a esta altura tenés que ser flor de, póngale lo que quieres, para seguir sosteniendo que este gobierno te va a cambiar la vida. Te la va a cambiar para mal. Pero, insisto, empiezan los paros. ¿Saben qué va a decir el gobierno en marzo? Porque el tramposo de Milei, en la voz de Adorni, quieren presentar lo que es la esencialidad de la educación pública, la educación como un recurso esencial. Lo pusieron en el DNU. En la reforma laboral del DNU pusieron poner a la educación como un derecho esencial. ¿Qué obliga a esto? A que tengas que garantizar las clases. ¿Por qué están haciendo esto ahora? Y lo metieron en el DNU. Porque saben que las clases no van a empezar. Entonces quieren salir a perseguir a los maestros y te van a hacer creer a vos, con todos sus medios, que el problema son los maestros que no quieren ir a la escuela. Este es el negocio de Milei, que nos fragmentemos, que nos partamos por lo económico, por lo violento, por la mirada. Es insoportable vivir así, de verdad que es insoportable. Cierro con esto, por favor. Si a vos te hacen la vida insoportable, o a mí, o a nosotros y nosotras nos hacen la vida insoportable, tenemos la obligación democrática de hacerle la vida insoportable a quien nos hace infelices. El resto es una estupidez discursiva de la democracia. Se respeta todo, pero por sobre todo hay que respetar la vida, la dignidad, la salud, la educación y el trabajo. Empiecen por ahí. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. El 56% de los argentinos lo vio y se despertó. Y que por la lógica del sistema electoral todavía no tenga esa representación en ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados o que es el Congreso de la Nación, bueno, esto está bueno porque una de las cosas por las cuales los políticos no ven y no entienden lo que yo hago es que partimos de premisas distintas. Ellos parten de un supuesto donde creen que la gente los ama y yo parto del supuesto de que son una mierda, que la gente los desprecia. Muy bien. ¿Cómo les va? Buenas noches a todos y a todas. ¿Perdón? Yo digo muy negativo en general, así como una... No tuvo en cuenta que bajó el riesgo país, déficit cero, eso tendría que estar todo el mundo con una sonrisa. Usted sigue con la cosa negativa que no les alcanzan para comer y todo eso. Así no vamos a ningún lado.
Bueno, buenas noches. Bienvenido, Fachaman. Sí, bueno. Podría ser tranquilamente el vocero presidencial con lo que acaba de decir, ¿eh? No, sería mucho más digno. Mirá que hubo voceros presidenciales que... Pero bueno, qué chiquito que está esto. ¿Viste? Ah, no, pero está mejor así. Estamos más cercanos. Hay que ahorrar. Claro, qué lindo No hay esto. plata. Bueno, muy buenas noches, Nahuel, Ana, Avi. Pablo Mesina, bienvenido, qué placer. Gracias, igualmente. Muchísimas Fer. gracias Placer. por compartir. Había que volver a laburar, ¿no? Avi, sí, ¿no? Sí. Bueno, lo tiro como... ¿Qué aplaudía la gente? Esto fue en Corrientes, ¿no? Sí. ¿Qué aplaudían los que estaban ahí cuando decía que el Congreso era una, no sé qué, Nido de ratas. un nido de ratas, que los políticos son todos una mierda? ¿Qué es lo que estaban aplaudiendo? Yo no puedo entender. Bueno, yo ahí creo que hay dos cosas, Fer. La primera es que no hay que subestimar que Milei sigue conectando, por lo menos en términos emocionales, con un sector importante de la población, ¿no? Y lo segundo, ¿qué es peor que un estallido? Si uno se lo pone a pensar, ¿no? Hay algo que es peor que un estallido y es una implosión, por decirlo de una manera. O por lo menos no sé si es peor, pero es igual de malo, ¿no? Y un poco en referencia a tu editorial, yo creo que corremos el riesgo, cuando lo que opera a veces es más la emoción que la razón, es que también se caiga en una implosión. Esto quiere decir, vos hablás de la sociedad fragmentada, porque cada vez que la sociedad se quiere expresar de alguna manera es fuertemente atacada. Es decir, hay un paro de trenes, hay una persona que es agredida porque le quieren sacar su beca CONICET y se quiere expresar, y efectivamente se la pone, el Parlamento se expresó y es caracterizado como nido de ratas. El propio gobernador de Corrientes fue también agredido por Milei, ¿no? Entonces empieza a ver como un juego de agresión y reacción que creo que es un juego peligroso porque va a bordear límites impensados. Hoy me decía Florencia Cariñano que en realidad si el Congreso es un nido de ratas, entonces Javier Milei también es otra rata, porque de ese mismo Congreso él salió. El año pasado era diputado nacional. Claro. Entonces formó parte de ese nido de ratas. Pero faltó la mitad de las sesiones, no se lo puede Bueno, claro, está bien, sí, está bien. Pero yo creo que, ¿te acuerdas que en algún momento se hablaba de los aplaudidores? Sí. A mí me Sí, parece claro. que en Corrientes había muchos aplaudidores. Sí, pero también es cierto que quizás todavía hay un sector de la sociedad que lo sigue apoyando. Sí, claro. Ahora, es un discurso es un discurso autoritario y es un discurso antidemocrático, ¿no? Y dijo, los políticos creen que la gente los quiere y en realidad los detesta. Yo a esta altura igual creo que ese tipo de frases por parte del presidente tienen que ver más con una cortina de humo para tapar todo lo que políticamente se está haciendo, todo el saqueo que se está haciendo, la motosierra feroz. Esta semana, sin ir más lejos, tuvimos el índice de la UCA que habla de 27 millones de argentinos que son pobres. El presidente diciendo barbaridades, insultando a la política o todas las cosas que dice, por ejemplo, las entrevistas con los periodistas amigos, tiene más que ver con un show que tapa todo lo demás, porque en definitiva lo que importa es eso. Lo que importa es que el salario mínimo hoy en día es de 180.000 pesos y la canasta básica es de 600.000 pesos. Lo que diga el presidente, en definitiva, es parte de ese show discursivo que hace también para tapar todo lo demás. Está bien, tenés razón. Ahora, lo dejo abierta porque así lo escuchamos a Pablo, pero ese show discursivo lo llevó al poder, ¿eh? Totalmente. No es poco. Bueno, pero ¿qué Tenés pasa? razón, ¿Qué lo más pasa importante es debajo? lo otro, pero, Exacto, ¿eh? ¿qué pasa debajo? Claro. No, está bueno lo que decís, pero pensaba que es como una especie de refugio también del presidente, ¿no? Porque una cosa es cuando vos estás en campaña y después cuando vos tenés que empezar a ejecutar y tenés que empezar a accionar y tenés que empezar a gobernar. Más allá del teorema de Baglini que él dice no creer en tal, la realidad es que cuando uno ejerce el poder, todo lo que dijiste en algún momento en campaña, comienza a transformarse de manera Pero él acelerada. parece que sigue en campaña, ¿no? Claro, pero además pensaba en este lugar donde además fue premiado, obviamente, que ibas a recibir aplausos. Son esos refugios, ¿sabés con qué lo comparo yo esto? Con Twitter. Es el lugar donde se refugia tantas horas por día a retuitear, a dar like, donde tiene un montón de aplaudidores virtuales. En este caso, tiene todavía estos nichos que para mí tienden a desaparecer a medida que siga pasando el tiempo y no haya correcciones fuertes en las medidas económicas que se están llevando adelante, estos sectores van a ser para mí más pequeños, ¿eh? Y puede generarse un efecto totalmente contrario. Sí, bueno, el tema es el tiempo, ¿no? No, y aparte También. digo, suma lo de Pablo, ¿no? También una pregunta, porque él dice, bueno, soy yo y la sociedad, no hay mediaciones, ok. Pero esa sociedad hasta hoy, por ejemplo, nunca se manifestó a favor de Milei.
En el caso incluso de Macri en su momento, había las señoras de Recoleta que salían a dar su apoyo al gobierno, ¿no? Había una tradición de militantes del PRO que puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, la propia UCR. Uno acá no termina de ver, porque por ejemplo en el caso de Bolsonaro o de Trump, que siempre se suele comparar más allá que hay muchísimas diferencias, bueno, Trump tenía el Partido Republicano, Bolsonaro tenía bolsonaristas que salían y ocupaban las calles de Brasil. Uno acá no está viendo una fuerza social de Milei muy atravesada en las redes, pero que por lo menos hasta el momento no pareciera estar ocupando las calles o estar siendo una fuerza que esté bancando al presidente, porque si vos partís de la lógica de lo quieren voltear, que es la campaña que están haciendo, bueno, se supone que tendrían que estar sus seguidores ayudando a bancar, ¿no? Y me parece que ahí puede pasar algo también impensado. Muy bien. ¿Por qué hace esas caras? ¿Sabe por qué? Porque nosotros esto ya lo sabemos hace mucho. Cuando Orwell escribió este libro en 1984, sí, aparte de que todos estábamos vigilados y relacionados por las cámaras, teníamos un enemigo constante que nadie sabía dónde estaba y por el cual se hacían todos los sacrificios. Nosotros, yo le dije, Javi, si no tenés, inventate. Hoy es Lali, mañana será Lola, pero necesitamos un enemigo enfrente para poder echarle la culpa de todo lo que no sabemos hacer, que es mucho. Gachi, Pachi. Gachi, Pachi, todos los de nos caemos todos literal, ¿no? Ahí volvemos a lo de Ana y nos vamos a meter de lleno ya con el tema de los paros, pero lo que dice Ana, a ver, la realidad siempre le gana el relato. Quiero decir, y yo no estoy en contra de todos los gobiernos tienen su relato y el poder tiene su relato. Algo de esto después vamos a hablar también con Nahuel y con Gramsci, que lo citó el presidente, ¿no? Pero digo, tarde o temprano, al relato, si el relato no se condice con la realidad, tarde o temprano esa realidad te lleva puesto. Y ahora se empieza a ver. ¿Por qué? ¿A qué hora? ¿Ya arranca el paro ahora, de trenes? En minutos nada más, en media hora. A partir de las 0 ya la fraternidad había anunciado un paro. Esto tiene que ver con que en realidad el conflicto salarial en la Argentina está caliente, muy pero muy caliente. ¿Por qué? Porque con la inflación desmesurada que hubo desde diciembre, después la de enero, más allá de que digan que va a haber en febrero una inflación del 10%, cosa que a mí me llama un poco la atención que haya bajado tanto 10 puntos, de todas maneras. La recesión. Claro, en realidad no puedes gastar. Es la que la gente no puede comprar. Claro, no puedes comprar, no puedes gastar. Ese es el tema. No se solucionó nada. Bueno, lo cierto es que los salarios perdieron un montón. La fraternidad anunció entonces, porque no fueron convocados a paritarias, y además dijeron que perdieron entre un 55% de salario. No es poca plata. Pero habló Maturano, el secretario general de la fraternidad. A ver. Primero tuvimos una reunión ayer a la tarde, no llegamos a ningún acuerdo porque verdaderamente carecemos de autoridades, tanto a nivel Secretaría de Transporte como también Infraestructura. No sabemos verdaderamente a dónde pertenece el transporte, si pertenece al ministro Caputo o a otra persona. No tuvimos ninguna propuesta, estamos reclamando el 50 al 52% de lo que nos deben por la inflación de diciembre, enero y febrero. Así que por lo tanto decidimos la semana pasada hacer un paro de actividades de 24 horas para el día de mañana, donde directamente todos los trenes a nivel nacional de carga de pasajeros no van a funcionar. Y bueno, si no le interesa la salud, no le interesa la educación, no le interesa el transporte, directamente no le interesa la patria. Así que estamos acostumbrados a estos 70 días que ya pasamos, estamos acostumbrados a que este gobierno no le interesa nada. Este gobierno únicamente quiere tener un país, como pasó en el año 45, de 80% de pobres y 20% de ricos. Avi, permitime que te haga una pregunta. A ver, y seguramente ustedes también lo saben. El Consejo del Salario, entre otras cosas, lo que establece, se juntan las partes, los sindicatos, con los empresarios. Los sindicatos dicen, che, queremos tanto de aumento por este motivo, por este motivo, por este motivo. Se llega a un acuerdo o no se llega a un acuerdo. Los empresarios pueden decir que no. Y el Estado interviene para decirle al sector empresarial, che, te están pidiendo tanto por ciento, vos ofreciste tanto, a ver si podés mejorar. Bueno. Mediar. Acercar. Exacto. Bien, ahora en este caso, el Estado se corrió de ese rol. Sí. Entonces el acuerdo no va a llegar nunca. No. No es que no hace, es hacer. Correrse es hacer, es participar activamente. Pero claro, tenés razón, sí, claro.
Pero el tema también es que cuando vos hablas de que la pérdida de tu salario es del 55%, es muy difícil, dicen ellos, que los empresarios les den ese porcentaje. Ahora, en el día de hoy se anunció, por ejemplo, un aumento de tarifas para los trenes de larga distancia. Entonces todo se corre para arriba. Más allá de que hubo una recomposición en el transporte, que también lo hablamos acá. Sí. Entonces cuando vos estás refiriéndote a que se aumente el transporte, pero no aumentas los salarios, Claro. entonces estás empobreciendo. Bueno, la Secretaría de Transporte dio a conocer un comunicado justamente por el paro de los trenes, y esto es lo que dice. De hecho, habla desde el Ministerio de Economía, la Secretaría de Transporte, la Fraternidad continúa con el anuncio del paro de servicio pese a estar en plena vigencia las negociaciones paritarias. Lo que dice Maturano es que no llegaron a ningún acuerdo y que por eso es que van a hacer el paro, ¿no? Diferente. Por eso entonces van a realizar este paro de 24 horas a partir de ahora. La negociación es esto que se está haciendo. Ellos le dicen un 16% de aumento a los salarios brutos de los trabajadores. Estamos hablando con el pedido de un 52 a un 55, ¿no? Nada que ver, pero muy por debajo de lo que están pidiendo. Bueno, a partir de esto, obviamente, la Fraternidad da a conocer en su comunicado esta medida de fuerza a partir de las 0 de hoy hasta las 0 de mañana. En ese comunicado también explica esto, ¿no? Que se tuvieron las negociaciones, que fueron a una reunión, que no se pusieron de acuerdo, que le ofrecieron menos de lo que ellos estaban solicitando, mucho menos, 16%. Y además a todo esto, es esto lo que, bueno, decía recién Maturano, ¿no? Desconocimiento o cobardía antipatria. Él habla justamente de que empobrecer a los trabajadores no es la solución, que de hecho la paritaria de ellos termina el 31 de marzo, empieza la negociación de la nueva paritaria a partir del 1 de abril, mientras tanto no pueden mantener este nivel de salarios a la baja. Ahora, acá hay un tema que me parece que se va a empezar a dar, porque ya lo hemos vivido, no porque uno haga futurismo, que es, empieza el paro de trenes y los pasajeros van a empezar, muchos de ellos, a decir, vos haces paro y a mí me perjudicás, yo no llego al trabajo y mientras que cobro poco pierdo el presentismo. 10 millones de personas, Fer. 10 millones de personas. Va seguramente a haber paro docente, de hecho está, y van a empezar los padres y las madres a expresarse y a decir, mis hijos se quedan sin educarse. Bueno, quiero decir, va a empezar a chocar los derechos. Va a empezar a haber una coalición de derechos. Mi derecho a trasladarme hacia mi trabajo, el otro no me lo va a brindar o me lo va a coartar porque está reclamando por un derecho que es mejorar el salario. Eso lo podemos multiplicar por 50 en todo el país. Lo peor que podemos hacer es entender, y lo decía Fachterman hace un rato, citando a George Orwell, entender que el enemigo empieza a ser aquel que toma una medida de fuerza para defender su derecho. Si entramos en esa lógica, gana la política, si se quiere, más cultural que quiere imponer el gobierno. Bueno, igual comunicacionalmente se ha construido durante el tiempo este enemigo. Sin ir más lejos, vos hoy ponías de alguna manera el micrófono en los móviles y había gente que decía, bueno, lo que pasa es que el ajuste había que hacerlo, estos están pidiendo tanta plata, me dejan como rehén. Otras personas que entendían el motivo del paro, pero sí, de alguna forma lo que hacen es enfrentar argentinos contra argentinos, Sí, bueno. pobres contra pobres. Sin ir más lejos, también en el comienzo de esta semana veíamos las colas eternas de la gente para poder inscribir la tarjeta SUBE, para poder tener un descuento, y sigue. Y en el medio de todas esas colas, ni una persona asistiendo. Nadie por parte de lo que son los representantes del gobierno, en este caso concreto sobre la tarjeta SUBE, a decir, es por acá, tienen que hacer esto. Había gente que hacía colas de 4 horas. Sí, increíble. Es realmente la ley de la selva. Pensaba si no hay que empezar a reforzar un poco en esta idea desde aquellos sectores que son los primeros que hacen algún tipo de medida de fuerza o se expresan en contra de lo que está ocurriendo, porque en realidad no se pide aumento, acá se está pidiendo recomponer. Acá no hay aumento. Claro. Es decir, buena tratar de aclaración, recomponer claro, lo que perdemos. claro. Nadie va a ganar más. Nadie está por arriba de ninguna paritaria. Exacto, sí, básicamente. sí. Estaría bueno que se entienda que cada grupo, sector que va al paro explique que se entienda que esto va por todos. Porque un gremio que hoy logra posicionarse, hacer una medida de fuerza y enfrentarse al gobierno, está ayudando a aquellos sectores que quizás son los menos poderosos y más desprotegidos. Exacto, y aparte que a lo mejor no lo vincula directamente. A ver, este país empieza a parar para ponerse en marcha, quiero decir, yo lo veo así. Ahora, vamos a entrar, es ¿A lógico. qué marcha, no?
¿A qué marcha? Bueno, claro, pero vamos a entrar en una confrontación inevitable. Sí. Lo que hay que entender es esto que decía Pablo, ¿no? Bueno, está bien, vos vas a haber recortado un derecho. Sí, me parece. Ahora digo, vamos a tener que empezar a discutir qué priorizamos, porque tarde o temprano te va a llegar, ¿no? Como lo dijo ya Bertolt Brecht. Bueno, estuvo hoy Daer con el gato silvestre en Minuto 1 hablando de lo que va a ser, entre otras cosas también, el paro que va a llevar adelante Sanidad. Los que pudieron acordar y no en forma satisfactoria no llegan al 30% de los sectores. Sí, sí. Y, a ver, ¿quiénes pudieron acordar algo más o menos? Algunos que tienen relación con el sector exportador, que por supuesto con la devaluación la tienen mucho más fácil, o los de siempre, que son el sistema financiero que sigue en sus alzas. Ahora, después, nosotros no es que queremos hacer un paro de 24 horas el día jueves, pero lo tenemos que hacer. Salud estás hablando. Estamos hablando de sanidad. ¿Por qué? Y porque venimos transitando permanentemente discusión durante todo enero, en todo lo que va de febrero, y no encontramos la salida. Bueno, ahí está, si no hay diálogo y no hay acuerdo, bueno, ahora el gobierno va a empezar a tratar de ponerle límite a esto. Insisto, lo que viene ahora es una etapa donde lo discursivo va a ser lo más fuerte, porque se suma sanidad y se suma también el CONICET. Sí. ¿No? Y se suma además también los docentes el jueves. Hay malestar en todas las provincias. Bueno, no solamente estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires o provincia de Buenos Aires o el AMBA. Estamos hablando de Santa Fe, de Córdoba, de Santiago del Estero. Y puede seguir la lista. Cuando hablamos de sanidad, por ejemplo, son todos los hospitales, las clínicas privadas, inclusive los laboratorios. Inclusive los laboratorios. Inclusive los laboratorios. Entonces te vas a quedar con una atención mínima de guardia. No está bueno, realmente no está bueno. Porque cuando vos te vas a un hospital, ya que los propios médicos hablaban en las guardias del maltrato de los pacientes, bueno, ¿qué va a suceder ahora? Vos imaginate que te pase algo y no tengas un médico que te atiende. ¿Qué va a suceder entonces? ¿La culpa también es del médico? Bueno, hay algo que tiene que ver también con las medidas que se van a tomar en torno a las prepagas, Pablo. Sí. Y que también, quizás indirectamente, yo no sé cuánto se paga hoy una prepaga, porque yo no pago una prepaga. Según lo que tengas. He escuchado cosas increíbles, 70.000 pesos, 120.000 pesos, 200. por una persona, He conocido casos de 250.000 pesos. Adultos mayores hablamos, ¿no? Claro. Vamos a escuchar a Adorni, que habló sobre las prepagas. Quiero informarles que va a estar, repito, publicado en las próximas horas. Los trabajadores tendrán la libertad de derivar sus aportes a la obra social o prepaga que elijan desde el inicio de su contratación. Durante décadas esto no pudo ser así, ya que muchos estaban obligados a mantener la obra social que les obligaba a tener la actividad o el sindicato al que pertenecían. Así que esto les va a dar mucha más libertad, en virtud también de que puedan elegir la obra social que consideren mejor, con mejores servicios, o donde encuentren lo que considere cada uno de los trabajadores la mejor atención. Bueno, ¿cómo es esto, Pablo, de verdad, de veras? A ver, es complejo. Hay que entender que el sistema de salud argentino es único en el mundo. Tiene 3 patas: público, privado y de la seguridad social. Esto no existe en ningún lugar. Las obras sociales no llegan al 50%, pero están cerca de la cantidad de gente que atiende, que son las personas que son trabajadores en relación de dependencia que derivan sus aportes. El sistema prepago estará en un 10%, quizás un poco más, entre socios que derivan aportes y los que son directos también, y el resto es el sistema público, que ahora viene incrementando la demanda y la presión. ¿Por qué? Porque te caes del sistema. Porque no podés pagar la prepaga, porque te quedás sin laburo. Eso también pasa. Y eso se va a incrementar, Fernando, eso lo sabemos. Lamentablemente el desempleo está creciendo, y va a crecer mucho en la República Argentina. ¿Cómo es esto? En realidad el sistema está desregulado hace bastante tiempo. Es decir, esto viene de los 90. El sistema prepago se ha podido asociar a obras sociales pequeñas, son las chiquitas, aquellas que no tienen muchos afiliados porque es un rubro que no tiene mucha demanda o porque tiene salarios bajos, y eso les permitió incorporar y derivación de aportes de sueldos altos.
¿no? Aquellos que tienen la posibilidad de pagar. ¿Cómo funciona esto? A ver, si uno ve el recibo de sueldo de una persona asalariada, uno paga el 3%, ¿no? Uno le descuentan el 3% que va a la obra social. El empleador le suma otro 6%, ¿sí? Este 9% es lo que uno paga por salud en el gremio que esté. Nosotros, por ejemplo, podría ser televisión, ese 9%, ¿está bien? Empleador y empleado. De ese 9%, el 15% va a parar al Fondo de Redistribución Solidario que maneja la Superintendencia de Servicios de Salud. Las prepagas además le dan un 1,5%, que es como un changüí, a esa obra social asociada. El resto lo ponés vos del bolsillo. Lo que está diciendo el gobierno ahora, que si esto lo desregula, que en realidad yo quiero ver cómo se va a implementar, se está esperando en estos días, en estas horas estuve hablando y me dice que están esperando porque anda circulando un paper, pero todavía no apareció el decreto reglamentario. Lo que se está esperando es ver la letra chica para saber cómo se va a implementar. Porque, por ejemplo, vos podés elegir supuestamente una prepaga directamente, eso te va a obligar a estar un año, porque eso se mantiene, un año dentro de esa obra social o prepaga que elegiste. El tema es que la obra social, sí o sí, más allá del aporte que vos hagas al sistema, según lo que es el porcentaje de tu sueldo, te tiene que dar el programa médico obligatorio, te tiene que dar todas las prestaciones para vos y tu familia. Lo mismo ocurre con el monotributo. Pero yo digo, si vos elegís directamente una empresa de medicina prepaga sin que pase por la obra social madre, vos la elegís directamente, y después resulta que las paritarias van a la baja, el sueldo no te alcanza y la prepaga sigue aumentando. Ahora, ¿qué va a pasar? Claro. Ahora digo, todo el mundo, porque entonces yo, claro, o sea que, digo, a ver, ¿hay una medicina prepaga que esté cubierta con el porcentaje que te descuentan del recibo de sueldo? Tiene que ser de sueldos muy altos, pero con estos números casi todo el mundo aporta, tiene que ser sueldos muy altos. No, porque que eso es lo que provoca. Estaba pensando, yo pago una diferencia, sí, claro. Entonces pago medicina prepaga. Pero tenés que ganar mucha. No, para yo que pago diferencia. Claro, pero digo, tenés que ganar muchísimo para que ese 9% te cubra el plan para toda la familia. Sí, claro. Bien, claro. Eso es lo que ocurre. Y además sigue generando una inequidad enorme del sistema. Y atención, porque en este decreto, y es lo que por eso hablo de la letra chica, ese 15% que yo hice referencia, que va al Fondo de Redistribución Solidario que maneja la Superintendencia de Seguros de Salud, la superintendencia que lo que hace es pagar las cuestiones que tienen que ver con discapacidad o tratamientos que son muy onerosos que algunas obras sociales no los pueden pagar o medicamentos, lo tendrían que aportar las prepagas, pero no en un 15%. En un 20%. Entonces, si pagan ese 20%, las prepagas están diciendo, pará, si yo puedo tomar afiliados que me elijan directamente porque la ley se los permite y yo les tengo que dar el programa médico obligatorio, les tengo que dar salud a ellos y toda la familia, ese 20% yo lo voy a trasladar directamente al beneficiario. ¿Da para que se siga aumentando la medicina prepaga? Se está hablando de cautelares, Fernando. Bueno, es que ahora no te queda otra. No te queda otra, se va a ir a todo el mundo judicial para empezar a poner límite. Bueno, está bien, son parte de las instituciones. Cautelares de las prepagas. ¿Vos me preguntabas cuánto se paga? ¿Vos me preguntabas cuánto pagan? Acá tengo a Enrique, que es un matrimonio de jubilados que cobran la mínima, 222.000 pesos más 10.000 que aporten de PAMI. Claro. Bueno, aquí me está diciendo un colega nuestro, 75.000 pagaba hace un poco más de un mes y hoy paga 130. Acá está mi familia diciendo, sí, estúpido, vos pagás prepaga. Porque claro, no, porque yo lo que quise decir, yo digo la diferencia, lo que te descuentan por el recibo más la diferencia, eso también uno lo considera. Sí, ¿no? Claro, y además se te va acomodando también con los propios aumentos. Claro, no, está bien, sí, claro. Bueno. Sí, aumentos que no estamos viendo que tengan ningún tipo de techo, porque ya sabemos que se aumentó en enero, se aumentó en febrero, y también una cosa más que sumo a lo que se paga habitualmente, sino también los copagos, porque muchas prepagas ahora están cobrando copagos por diferentes tipos de estudios. Digo, es como que no ves la luz al final del túnel que ellos están hablando. Ahora, todos los aumentos no son solamente en las prepagas, y vamos a hablar ahora concretamente de lo que son los precios en los alimentos. ¿Cómo nos ve el mundo? ¿Quieren ver un informe de CNN en español hablando de cómo la Argentina se convirtió en un país carísimo? Lo vemos. Los precios de Argentina son cada vez más parecidos a los que pueden encontrarse en España. Sin embargo, en España el salario medio es 9 veces mayor que en Argentina. Esta compra que acabamos de realizar nos costó 28.806 pesos. 22,64 € al tipo de cambio blue o informal y 30,61 si tomamos la cotización oficial del euro.
Nosotros nos gastamos 20,62 euros. ¿Qué te parece si comparamos? Aquí en España el salario mínimo interprofesional era de 1.080 euros brutos mensuales, pero acaba de aumentar y ahora ha pasado a 1.323 euros brutos mensuales. Aquí, en cambio, el sueldo promedio de la ciudad de Buenos Aires asciende a 262.142 pesos, según las últimas estadísticas oficiales, correspondientes al tercer trimestre de 2023. Si lo pasamos a euros, el sueldo sería de 278 euros al tipo de cambio oficial, pero de 197 euros al tipo de cambio paralelo, que es el precio al que puede acceder el argentino a la divisa europea. La diferencia es de más de un 900%, es decir, a un argentino estos productos le cuestan más o menos lo mismo que un español, pero gana 9 veces menos. Qué buena comparación, 9 veces menos. Exactamente, estamos pagando los alimentos. Cobramos, ¿no? Sí, y estamos pagando los alimentos a lo que es el precio que por ejemplo, en este caso concreto, están los supermercados en Madrid, pero con el salario argentino. Claro, claro. Y ahí en el informe, en la CNN, lo que decían en un salario básico de lo que es más o menos promedio de la Ciudad de Buenos Aires, pero hoy habló Adorni sobre cuál es, en definitiva, el salario básico, por lo menos para febrero. ¿Quieren escuchar cuánto es? Vamos a ver. No se ha logrado que efectivamente las partes se pongan de acuerdo en la discusión por el salario mínimo vital y móvil. Saben todos ustedes que en caso de que esta circunstancia ocurra, el gobierno debe laudar entre las partes y fijar un salario mínimo. El mismo quedó fijado para el mes de febrero en 180.000 pesos, para el mes de marzo en 202.800 pesos. Bueno, repetimos un dato que me parece sumamente importante: 180.000 pesos este salario mínimo, 600.000 pesos es la canasta básica tipo 1. No me dan las cuentas. No, es que es increíble, pero por eso... Estamos hablando solamente de comida, ¿eh? Exactamente. Pero además, cuando él dice, bueno, no se pusieron de acuerdo, entonces es este. Bueno, no se pusieron de acuerdo, suele pasar que los trabajadores y los empleadores en la primera instancia no se ponen de acuerdo. Ahí está el trabajo del Estado, volver a convocar al Consejo, tratar de unir puentes. Bueno, no, directamente fijaron esto que es nada. Esto que es nada, y que encima empieza como de alguna manera a profundizarse y a dramatizarse toda esta situación cuando vemos, por ejemplo, que en febrero empiezan los números de lo que son las canastas básicas para la escuela, la canasta escolar. Ahora, tenemos un promedio, la verdad, bastante desafortunado en referencia al mundo, porque en este momento, por decirlo metafóricamente, llevamos la mochila más pesada. ¿Por qué? Porque tenemos la mochila más cara del mundo. En comparación con Estados Unidos, Francia, México y Japón. Ahora, la mochila argentina sale $93 en promedio. La mochila en Estados Unidos, $66, Francia 64, México 44 y Japón 88. Esto es un informe que hizo Miglino y Asociados. O sea, hoy en día la mochila en promedio argentina está alrededor de 76.900 pesos. La más cara del mundo. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Porque hoy, bueno, y después decimos, después en serio que alguien pretende que no comprendamos, hasta justifiquemos, corre por mi cuenta, que una nena de 12 años que quiere ir a la escuela se lleve de un lugar una cajita de marcadores, una cajita de lápices. Además, porque hay cierta, lamentablemente, pero hay cierta lógica, ¿no?, en la niñez sana, que es esto, ¿no?, de tener el primer día de clases su cartuchera, sus lápices. Nos ha gustado a todos cuando éramos chicos, ¿no?, tener su mochila. Bueno, todo se hace imposible, todo se hace imposible. Y uno se pone a pensar también en estos casos de chicos que capaz están haciendo el esfuerzo, porque para chicos que no hacen las 4 comidas, ir a la escuela también es un esfuerzo enorme. Y encima no tener las herramientas, uno no puede dejar de pensar en la gravedad y en las desigualdades que se construyen
todos los días. En estas cosas sobre todo, en estas partes, estos primeros inicios en la niñez donde uno dice, no puedo acceder ni siquiera a los elementos básicos para ir a estudiar. Exacto. La mochila más grande, más cara del mundo, más pesada del mundo, la tiene hoy en día la República Argentina. Ahora, ¿por qué? Porque los aumentos han sido descomunales. Tenemos otra placa donde muestra del año pasado a este cuántos se incrementaron. Por ejemplo, compás plástico, más de 530% prácticamente, la regla 540%, las zapatillas 543%, el bloc A4 80 hojas 564%, el cuaderno forrado de 100 hojas 731%, el cuaderno forrado de 48 hojas 732%, y acá la verdad los últimos índices son algo descomunal. Papel glacé 818% y el lápiz grafito 879%. Estos son algunos números en referencia, todo aumentó. Esto es en relación a los precios del año pasado. Sí. Pero bueno, no hay ningún salario, ¿no? Que aumentó esto, no. Avísenme si es así, por favor. No creo que haya muchos empresarios tampoco perdiendo en referencia a esto. No, por supuesto, por supuesto. Ahora, vamos a volver para ser claros en esto. Estos aumentos también se dieron, ¿sí? Si lo vamos a comparar con febrero, marzo del año pasado, se dieron también durante el gobierno anterior, está claro, pero lo que significó la devaluación del gobierno de Milei fue el arranque donde ya nos amputaron para arrancar una carrera en la que no se puede correr, pero no se puede correr de verdad. Lo que está pasando en muchísimas escuelas públicas es que están yendo a decirle ya a los directores que no tienen los materiales. En las escuelas públicas estoy hablando, que no tienen los materiales. Y hay muchos sindicatos, muchos, ATE lo conozco, que lo hace, que están repartiendo a sus asociados, están repartiendo cuadernos, viromes, lapiceras. Esa es la situación a la que llegamos. Y te agrego un dato que me parece importante también. Hay muchos comedores, hay muchos espacios donde también se le brinda la merienda, los almuerzos, las comidas, para reforzar a los chicos que en la casa no pueden hacer todas las comidas, a las que no les llegan los alimentos. Digo, porque es una cadena de cosas donde la gente cada vez está en situación más vulnerable, las desigualdades son cada vez mayores. No es una cosa, no son los útiles, no son las prepagas, es el colectivo, las prepagas, los útiles, es absolutamente todo. Se genera de una manera una asfixia tan grande que la verdad que los chicos hoy en día, al inicio prácticamente de las clases, tienen que prácticamente hacer magia para poder llegar a la escuela. Bueno, pero está bien, porque ese es el trabajo que tenemos que empezar a hacer ahora, ¿no? Empezar a juntar todas las partes, no dar las discusiones por separado, porque es eso, porque habría que hacer este mismo recorrido que vos sintetizaste muy bien, de lo que es ese niño, esa niña saliendo de la escuela. El transporte es lo que le significa todo lo que hay que llevar, los que pueden comer en la escuela, porque digo, además hay otra cosa, el 57% de pobres y más del 50% de niños y niñas menores de 16 años en la pobreza o en la indigencia, hacen que ahora muchos niños y niñas, o mejor dicho, que muchísimos más niños y niñas vayan a comer a las escuelas, y la escuela se va a volver a transformar en el gran comedor de los sectores que han sido marginados. Y entonces, cuando vos empezás a tener una conflictividad por los salarios y con todo derecho los maestros que hacen paro, también vas a tener chicos que en ese tiempo no van a poder ir a la escuela. Entonces digo, es todo ese circuito, como vos bien marcás. Sí, y ayer Aleberco también en Brotes Verdes decía algo muy interesante, que es donde no está el Estado, ¿quiénes aparecen? Aparecen las delincuencias, aparecen los narcos. ¿Quiénes se ocupan de esos espacios? Tiene que estar el Estado. La desregulación total de la economía argentina no es una opción en un país que necesita esta contención social. Claro, clarísimo, Ana. Esto es lo que hay que repasar, lo que hay que articular. Esto es violencia del Estado. Perdonen, pero si vos liberás los precios de esta manera, sabiendo que perjudica a todo el mundo, menos a un sector muy pequeño, es una violencia que se está ejerciendo. Nos esperan un cachito, ahora vamos a una tanda muy cortita y seguimos, analizando un poco esta realidad que nos incomoda y de la cual tenemos que generar la incomodidad a otros. Ya venimos.
Bueno, seguimos aquí en Sin Lugar para los Débiles y por supuesto saben que intenta hacer, de entrada, quisimos hacer un programa plural, entonces lo invitamos a Facha. Si no, no hay otra explicación, discúlpeme, no hay explicación aparente, no hay nada. Uno de los temas que están obviando, como siempre, tratan de mostrar el lado de la realidad que les conviene a ustedes, es el de los mosquitos, ¿no? Y la verdad yo quiero decirle a la gente, estén tranquilos, a nosotros no nos va a pasar nada porque nosotros trabajamos. Así que con los mosquitos no habría relación, pero entonces lo que tenemos que... Uno está tirando. ¿Qué repelente? No, pará que está caliente. Al precio que está, ¿quiere un poquito? Sí, Ahí está. Dale, dale. Ahí. Pero en las manos, pero no es alcohol en gel, Facha, hermano. Mirá como, uy, el olor. Sí, sí. Nos puso una luca cada uno en la mano, más o menos. Más o menos. Pero el que tiene la posta de esto, el que sabe por qué los mosquitos están como están, es Adorni. Ah, habló Adorni también de los mosquitos, a ver. Qué asco esto, No queremos que se pierda de vista que gran parte de este problema se da por la responsabilidad que se tuvo en el fracaso o en las políticas de prevención que se han hecho, que se han realizado durante el año pasado. Se jactaban muchos de haber tenido como logro el que salud sea ministerio. Recordarán ustedes aquel famoso cántico de tenemos ministerio. Sin embargo, en la gestión evidentemente el ministerio brillaba por su ausencia. Sabemos que más allá de los factores climáticos, los mosquitos tienen un ciclo y las acciones para evitar los criaderos deben darse con anterioridad a, en este caso, el problema que estamos transitando con respecto al dengue en este momento. Bueno, impresentable. En definitiva, los mosquitos son causa obvia traídos por Cristina. Bueno, muy bien, saca el mosquito. Escúchame, uno no lo quiere analizar seriamente porque analizar a Adorni seriamente es una pérdida de tiempo, pero de verdad que es increíble. Una cosa son los mosquitos y otra las larvas. Claro, claro. Bueno, a ver, el presidente citó a Gramsci. Así es. ¿Sí? Esta semana tengo una semana gramsciana, Fer. Ah, muy bien. Mirá qué lindo que lo armó Rodo a Gramsci. Parece un Fer de cuando tenía 20, 25 años, puede ser estudiando ahí el... ¿Quién? ¿Te parecés vos con los anteojos de 20, 30 años anteriores? Sí, ahí está. sí, Como muy 80. Sí. Bueno, ochentoso. A ver, esperá, repasemos. A ver, vamos a repasar. ¿Por qué lo nombra Gramsci? A ver, agarra Milei y tuitea y dice la batalla cultural con K, obviamente, por supuesto, y habla de que Lali Espósito es un instrumento de propaganda gramsciano. ¿Sí? Ajá. Esto lo dijo Milei, ¿no? Mirá, en un tuit muy largo, no lo vamos a hacer todo, pero mirá el tuit para que veas cómo Milei ataca a Gramsci, ¿no? Agarra y plantea que el pensador italiano, recordemos, Gramsci es un pensador italiano de mediados del siglo, dice desarmando el Gramsci cultural, ¿sí? Con K. Y acá empieza a hablar de que la raíz del problema argentino no es político y económico, es moral y tiene como consecuencia el cinismo político y la decadencia económica, ¿no? Ajá. Entonces, acá el presidente, a la hora de desarmar este Gramsci cultural, empieza a decir que el problema no está en la economía ni en la política, sino que está en la moral y en la cultura. Bien. Agarra a Cristina y repostea un tuit de una persona de la cual habla de los errores que estaba teniendo Milei en su apreciación, ¿no? De Ipaguirre. Entonces dice, muy interesante, me encantó, dice Cristina. Y acá habla Ipaguirre, nos dice, ojo, que Milei está confundiendo y está haciendo cualquier cosa con el pensamiento de Gramsci, ¿sí? Entre otras cosas, lo está confundiendo con Althusser. Algo que también pasó con Pablo Rossi en La Nación. ¿Lo tenemos ¿Me seguís eso? hasta acá? Sí, te sigo. Bien, perfecto. Sí. Pablo Rossi mezcló hegemonía con aparatos ideológicos. Aparatos ideológicos habla lo que habla Althusser y hegemonía habla Gramsci. Entonces, como hubo todo este ataque de la derecha que ahora se busca transgiversar, confundir las ideas gramscianas, vamos a tratar de reponer algunas cosas básicas. Sí, pará. Dale. Primero, quiero decir una cosita. En lo que hizo el periodista de La Nación Más es decir, no sé si lo tenemos eso, Rodo, si lo tenemos, decime, pero igual es,
Lo que plantea, que es mentira, es que Gramsci decía que el pensamiento hegemónico lo construye el Estado, a través de la economía, a través de la educación, a través de las religiones, qué sé yo. Gramsci no decía que el Estado construía el poder hegemónico. De hecho, diría al revés. Claro. Entonces, volvamos al principio. Milei acusa a Lali de ser un instrumento de propaganda gramsciana, ¿no? Porque vamos a ver qué entonces, dice a ver, Gramsci. vamos a ver qué dice Gramsci. Gramsci toma de Marx la idea de estructura y superestructura. ¿Qué es la idea de estructura y superestructura? Muy breve. Imagínate un edificio. Sí. Vos ves el edificio y abajo el edificio tiene cimientos, que es lo que sostiene al edificio. Exacto. La estructura es el modo de producción, son las relaciones económicas. Bien. Es el modo de producción que tiene un determinado país en un determinado momento histórico. Puede ser capitalista, puede ser feudal, puede ser esclavista. Bien. Ese modo de producción lo que hace es que las instituciones que se erigen responden a ese modo de producción. O sea, si vos estás en un modo de producción capitalista, probablemente las leyes, las instituciones van a responder a ese modo de producción. Esa es la estructura. Sería raro que en una estructura capitalista vos tengas una superestructura socialista. Exacto, muy bien. ¿Vamos hasta acá? Clarísimo, sí. ¿Qué dice Gramsci? Pensemos que ya Gramsci está en el siglo XX, toma la idea de superestructura y dice, bueno, ok, a ver, esto de la superestructura, vamos a darle otra vueltita de tuerca. Y empieza a hablar de hegemonía. ¿Qué es la hegemonía? La hegemonía lo hace la clase que maneja los resortes económicos. Sí, por eso la hegemonía no la hace un trabajador, puede disputarla un trabajador, un artista, pero la hegemonía la hace. Por eso acá hay una gran mentira de Milei. El que tiene los fierros, el establishment. Exacto. Y entonces vos me dirás, bueno, ¿qué es la hegemonía? La hegemonía es el monopolio intelectual que hace una clase dirigente, su dirección ética y política, cultural y moral de un proceso que logra que su interés particular se transforme en un interés universal. Te interrumpo Ejemplo, aquí. A ver. todos somos Vicentín. Exacto. Todos bien. somos el campo. Sumo algo y corregime si me equivoco. Sí. En esta lógica del pensamiento hegemónico, el pensamiento hegemónico lo construye el poder, como vos bien decís, no lo construye el Estado, porque el Estado no siempre es el verdadero poder, ¿no? Es aquel que tiene quizás el capital para construirlo. Ahora, ese pensamiento económico, amplío a lo que vos estás diciendo, ese que de alguna manera, esto, ¿no? El todos somos Vicentín. Ahora, también es el que te determina qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué significa el concepto de libertad, qué no es libertad, qué es lo ético, qué no es lo ético, ¿no? Exactamente, Fer, ¿por qué es importante la hegemonía? Porque Gramsci acaba de decir otra cosa, que vuelve a ser también muy importante. Dice, ojo, la dominación no es solo por coerción. Claro. Que lo denomina sociedad política. Acá estaría, si querés, la policía, la fuerza de seguridad, el momento militar. Pero no alcanza solo con la coerción. Eso es efímero, no se sostiene en el tiempo. Entonces hay que buscar la sociedad civil, que es a través del consenso. Esto, un ejemplo muy grande, es cuando el dominado colabora con su propio proceso de dominación. Lo repito, cuando el mayor éxito de la dominación es cuando el dominado colabora activamente con su propio proceso de dominación. Y para hacer esto, ahí sí Gramsci empieza a decir, es muy importante el rol de los medios, de la escuela, de la cultura. ¿Sí? Después algunos ya van a ir a la escuela de Frankfurt, a la industria del entretenimiento, pero esto no se está construyendo del Estado, al contrario, está diciendo es en la sociedad civil. El Estado es como una mezcla entre los dos, entre sociedad política y sociedad civil. Pero esto se empieza a construir ahí y lo hace la clase que maneja la economía, claro, para garantizar su dominación. Claro, acá, perdón, vos lo explicás muy bien, pero digo, aquí sería la diferencia. Me estoy moviendo, me van a putear, bueno, putenme. La hegemonía, acá, para hacerla clarita, acá el pensamiento hegemónico del poder te lo instalan a los palos, te lo instalan reprimiendo y aquí te convencen. Exactamente. Terminás vos aceptando, ¿no? Acá es la coerción y la hegemonía se construye acá principalmente. La sociedad civil es la que tiene la función de construir la hegemonía. Acá está el nudo Giordano, acá está el nudo de la cuestión. Entonces, ¿qué hace Milei? Lo que hace es confundir opresores con oprimidos. Claro. ¿Se entiende este punto? ¿Por qué? Porque el que construye hegemonía es la clase dirigente. ¿Para qué? Para sostener un modo de producción determinado. No es el que está oprimido. Justamente lo que dice Gramsci, los que están oprimidos tienen que ir a disputar esa hegemonía. Él habla por eso de un intelectual colectivo que disputa eso, y lo que va a decir, y esto es muy interesante, cuando uno piensa en los Pablo Rossi, en los Majul de la vida, es que ese poder tiene intelectuales orgánicos. Claro. Y cuando Gramsci habla de intelectual orgánico, ojo, no está hablando del tipo que está atrás con una biblioteca con muchos libros. ¿Sabés qué es un intelectual orgánico para Gramsci? Alguien que incide en la opinión pública.
Claro. Por ejemplo, un formador de formador de opinión. Entonces, ¿qué opinión dice? La pública, clase dirigente necesita que sea atractiva su hegemonía. Acordate que yo te decía, todos somos Vicentín, Sí. todos somos el campo. Sí. Entonces necesita intelectuales orgánicos de esa clase dirigente que estén reproduciendo eso para poder garantizar una relación de desigualdad, una relación de dominados y dominadores. Muy bien, clarísimo, Nahuel. Esto es importante porque también se va construyendo muchas veces muchos relatos y pasan, ¿no? Entonces se acusa, y se acusa mintiendo, ¿no? Porque ahí Nahuel explicó muy bien a Gramsci y no como lo explicó Milei. Quiero decir también que cuando a Gramsci se le preguntaba cómo se construye la contrahegemonía, ¿no? ¿De dónde nace el poder? Porque acá hay un poder hegemónico, que es el que te instala esa verdad, ese relato, esa... Bien. Bueno, y él decía que precisamente en las consecuencias negativas de este poder hegemónico, que a veces explota, por lo general, en las consecuencias está la base misma de lo que es la contrahegemonía, ¿no? Así de es. ahí nace lo que es la resistencia a esa hegemonía. ¿Dónde la vas a buscar? Esto sí diría, ¿dónde vas a buscar la manera de terminar o confrontar con un poder que esclavice al trabajador? ¿Cómo construís el proceso contrahegemónico? Y anda a buscar a los trabajadores y trabajar la conciencia. Sí, porque aparte hay algo muy importante, Fer, que es... Eso pasa cuando se disocia la estructura y la superestructura, porque vos podés hacer todo en la superestructura, pero si después no se resuelve la cuestión material, eso genera. Y para cerrar te traje una frase que creo que a vos te va a gustar. A ver. Así que ahí si la tenemos, Rob, bueno, es una frase que dice Gramsci en Cuaderno de la Cárcel. Recordemos que Gramsci estuvo en la cárcel la gran parte de su vida, y dice, la realidad está definida con palabras. Por lo tanto, el que controla las palabras, controla la realidad. Muy bien. ¿Esto de qué año estamos hablando? Estamos hablando de la década del 30, 40, del siglo XX. La realidad está definida con palabras, por lo tanto, el que controla las palabras, controla la realidad. ¿Vieron? ¿Por qué tenés un medio que tiene el 85% de todos los medios? Y por algo debe ser, ¿no? Gramsci la tenía un poquito clara. Gracias, Nahuel. Bueno, Ani, decime con qué vamos, yo me mareé. Bueno, un poco vamos a relacionarlo igual con lo que recién nos acaba de explicar Nahue, porque yo insisto con algo, insisto en que muchas de estas cosas que se instalan, estas mentiras, tienen que ver muchas veces con la cortina de humo. La cortina de humo sobre un montón de cosas que vienen sucediendo día tras día. Esta semana también empezamos a escuchar lo que es el recorte a los medicamentos para los tratamientos de diferentes categorías, sobre todo los tratamientos oncológicos, la cantidad de gente que está denunciando que ya no le están llegando directamente los tratamientos, que no están llegando estos medicamentos. Y ayer a Manuel Adorni le preguntaron sobre el tema de los medicamentos y esto fue lo que respondió. Por ejemplo, con la dirección de entrega de medicamentos oncológicos, en el sentido de que el modus operandi del gobierno es frenar absolutamente cualquier tipo de entrega, como hicieron con los alimentos, como hicieron con los... y así alcanzar el déficit cero. Yo creo que acá tenemos que entender que no podemos gastar más de lo que tenemos. Digamos, esto es una... no solo que te lo marca la realidad y te lo marca la triste historia argentina, porque la historia argentina, al menos en los últimos años, es una historia muy triste y casi que te podría justificar todas las crisis argentinas en el déficit fiscal, ¿no? Déficit fiscal que lo he explicado varias veces y el presidente lo ha hecho también, y efectivamente en este daño que se le ha hecho a la Argentina nosotros no vamos a participar. No nos votaron para eso y no tenemos ninguna intención de seguir destruyendo a la Argentina, sino todo lo contrario, terminar con 20 o 20 y pico de años de esta última etapa de destrucción de la Argentina, terminar de una buena vez, cueste lo que cueste. Bueno, resalto la última frase de Adorni. Cueste lo que cueste. En este caso ellos hablan de hay que terminar con el déficit cero sin importar quién quede en el camino. Ahora, vamos a dar voz a estas personas que en este caso concreto se están quedando sin sus medicamentos. Escuchemos a Pablo. Yo soy Pablo Riveros, el paciente con hemoglobinuria paroxística nocturna, HPN también reconocido. Y la verdad que en este momento tengo mucha angustia por lo que puede llegar a pasar. ¿Cuántos años tenés, Pablo? Yo tengo 20. En este momento
tengo mucha angustia, pero no solo por mí, sino por todas las personas que no estamos recibiendo la medicación. Conozco familiares de personas con cáncer, otros pacientes con mi misma enfermedad que no estaban recibiendo la medicación, y yo sé lo que te puede llegar a pasar cuando no la recibís. Hay personas que se pueden morir directamente, hay personas que se quedan inmovilizadas al principio, como sería en mi caso. Yo al no recibir la medicación me agarro una anemia demasiado fuerte, me cuesta moverme, me quedo en cama todo el día y después ahí sí voy a apuntar a ir cada vez peor y peor hasta llegar a lo que no espero todavía, a la muerte, por así decirlo. Es esa angustia de no solo de pensar que me puede llegar a pasar a mí, sino que hay mamás, familiares, los mismos pacientes que también pueden apuntar a eso. No. Yo no sé si esto no lo escuchan, no lo saben. Yo creo que no les importa nada. Yo creo que a este gobierno no se importa. Por eso les digo que no quiero entrar en lo político, aunque esto es político. Pero nos gobierna otra clase de humanidad, porque tenés que ser un miserable para recortar esto. Tenés que ser un miserable. Él, Adorni, la hermana, el perro, sumen a la lista que quieran. Tenés que ser un miserable como ser humano. Porque decime no les estoy diciendo que me digan, cuántos recursos ahorrás. O esto es, el testimonio de este pibe vale mucho menos que su lógica del déficit cero, que no deja de ser todo un saqueo. Pero digo, hay que ser un miserable para haber hecho esto. La Dirección de Asistencia en Situaciones Especiales, que es la DATSE, justamente la que estaba hablando recién Pablo, como otros, ¿no? Son un montón, son cientos. Maneja un presupuesto, una partida, diríamos, de 38.000 millones de pesos. Esos 38.000 millones de pesos se les da a los pacientes o a las personas que llegan a la DATSE después de un largo recorrido, porque pasas por Ministerio de Salud, hospitales, la documentación, etcétera, etcétera, hasta que llegas a la DATSE y te dice, bueno, a ver, presénteme la carpeta, vamos a ver su caso, si le damos o no el subsidio. Recordemos, es para personas que no tienen cobertura médica. No tienen obra social. O sea que están liberados al azar. Ese subsidio es el 50%. Rodo, creo que tenemos unas placas donde hablábamos justamente a qué iba destinado este subsidio. Mira, bueno, hablamos ahora. Otorga a personas con trastornos de salud agudos, crónicos, en situación de vulnerabilidad, sin cobertura médica, lo que te estaba diciendo. Pero además, hablamos de otros subsidios que tienen que ver dentro de los medicamentos de alta complejidad, los más caros y los que no lo son. Acá los tenemos, por ejemplo, 50% del salario mínimo vital y móvil para medicamentos o insumos médicos. Esto, a ver, alto costo, hablamos de medicamentos que, por ejemplo, la familia de Pablo por ahí tiene que pagar $10.000 por mes por la medicación. Dijo que era $17.000. Bueno, 2 veces al mes la aplicación. ¿Qué es lo que descubrieron con la DATSE? Se hicieron cargo del gobierno la Libertad de Avance el 10 de diciembre. El 11 empezaron una auditoría dentro de las oficinas. Los primeros días de febrero pusieron el cartel que veíamos hace un ratito nada más del cierre de la puerta. Después se hizo pública, obviamente, esta cancelación de atención y entonces volvieron a abrir. Pero ya todo esto, la auditoría se estaba llevando a cabo. Esta auditoría recae en una denuncia penal porque dice que funcionarios, desde 2016 hasta diciembre del 23, malversaron los fondos y que además se mandaban mails solicitando los medicamentos de manera irregular. Entonces denunciaron a funcionarios por incumplimiento de sus deberes de funcionario público, de cayó en Recolín y después finalmente tuvo la sentencia. Estuve intentando, ya sea con la gente de Capital Humano y también la gente del Ministerio de Salud, porque en el día de ayer ya, porque ya estamos en la 020, en el día de ayer la DATSE pasó a formar parte o a depender en realidad del Ministerio de Salud de la Nación. Entonces intenté hablar con la gente del Ministerio de Salud para que me dijera cuáles son los medicamentos y cuáles fueron las compras que se llevaron a cabo
mal hechas, denunciadas. claro, están denunciadas, y además también los funcionarios. Bueno, ni de Capital Humano ni del Ministerio de Salud me lo pudieron decir. Sí, claramente del Ministerio de Salud me informaron que se está haciendo una inversión muy pero muy grande, de miles y miles de dólares, en donde compraron vacunas para el HIV, vacunas también para distintas enfermedades, medicamentos y demás. Mientras tanto, aquellas personas que están esperando soluciones de la DALSE no la tienen porque los caminos administrativos están cerrados. Claro, o sea, se hizo la auditoría, pero se cortó la entrega. Y aparte no hay nadie, bueno, vos lo vivís, cuando llamás, Avi, querés que alguien te informe, a mí me pasa en la radio, yo no puedo, a ver, pero no es que no me atienden a mí, Los ministros y los secretarios y secretarias de este gobierno no existen, son fantasmas. Digo, son fantasmas figurativamente, no dan la cara, no hablan. Y los voceros... Pero no hablan, entonces no hay una puerta donde tenés que ir a golpear. Y los voceros no tienen la información tampoco para brindártela, que son justamente aquellas personas que ponen claramente, porque el nombre de la función lo dice, voceros, tampoco te lo cuentan. Entonces te dicen, no tengo más información que esta. Ahora pasó ahora de Capital Humano pasa a Salud. Bueno, pero la denuncia la empezaron en Capital Humano, no, pero ahora la tiene Salud. Bueno, ¿hablas con Salud? No, pero nosotros no tenemos nada más. Bueno, entonces la verdad que es muy difícil contarle también a la gente. No, quería sumar algo paralelamente a este informe fantástico que han hecho y triste, ¿no? A la vez uno se pregunta qué nos ha pasado y qué nos han hecho como sociedad para que estemos tolerando este tipo de cosas, ¿no? Para un paciente oncológico, con lo que eso representa, ¿no? Saber que uno tiene como cáncer. Mínimo oncológicos, ¿no? Sí, hay de todo, digo, pero pensaba también la cantidad de personas que están sufriendo la interrupción de los tratamientos. ¿Por qué? Porque no podés pagar la prepaga, entonces estás en el medio de un tratamiento, te tenés que bajar, eso implica cambiar de médico. Imagínense el estrés de una situación que está en una situación de una vulnerabilidad extrema, con lo que eso afecta además a la salud. Vos tenés una prepaga, te tenés que bajar porque no la pudiste pagar. En el medio de eso tenés que cambiar médicos, discontinúas el tratamiento, la medicación, lo mismo con aquellos que están perdiendo el empleo. Pasa lo mismo, te quedas sin la obra social, la cobertura, los tratamientos son largos, son onerosos, tienen mucho efecto colateral y secundario en algunos casos, si hablamos de tratamientos oncológicos. Es decir, que esto es tremendo y ojalá se reactive pronto. Pero tenemos otra consecuencia que no la va a parar de ninguna manera el Estado, que es la gente que ya no puede pagar las prepagas, más si se vienen más incrementos, por más que se desregule y el decreto esté a la firma y pueda salir, no va a solucionar absolutamente nada. Y el desempleo, esto lo va a incrementar, y un sistema de salud público que va a poder absorber, tratar y dar los tratamientos en tiempo y forma que esas personas enfermas necesitan. Bien, tenemos una placa más para darle continuidad a este tema, se lo vamos a seguir dando desde todo el canal, porque ya lo vimos también que estuvieron muchos víctimas de esta medida en el programa del Gato. Esto es el destino de los subsidios, Avi. Sí, enfermedades, son enfermos oncológicos, como decía recién Pablo, también enfermedades crónicas y o discapacitantes, patologías agudas, niños, niñas, adolescentes, embarazadas, prótesis en el medio también. O sea, realmente es una atención que uno no puede evitar tenerla. Ahí está el problema, no puedes esperar. No. Y yo reitero, la denuncia ya está en manos de la justicia y demás. Desde el 2016 esto es gobierno de Mauricio Macri. Hasta el 2023. Pertenecía a Desarrollo Social. Después pertenecía a la Secretaría de Niñez. Ahora, de hecho, pertenecía a Capital Humano. Y entonces ahora pertenece al Ministerio de Salud. Todo este camino que se hizo, de todas maneras, todavía las familias no tienen las respuestas, porque los caminos administrativos en el medio, reitero esto porque es importante, porque hubo una ida y vuelta desde el Capital Humano diciendo, no, se están dando los medicamentos. Bueno, no los que estaban esperando estas familias. Y lo más grave de todo esto también, y agrego, y lo veíamos hace unos minutos nomás, cuando al vocero presidencial se le pregunta concretamente por estos tratamientos, la respuesta es, cueste lo que cueste, vamos a ir al déficit cero. No puede haber tal grado de insensibilidad en una respuesta. Porque en todo este tiempo que ellos se pasan la pelota, un chico como Pablo de 20 años se queda inmovilizado en la cama. Es terrible. Y hay otros que se mueren. Aparte con lo que significa todo ese tipo de enfermedad en términos psicológicos, ¿no? Sí, claro. Nahuel. No, a ver, pensaba, digo, ellos siempre hablan mucho acusan del quid virgen, hablan de la meritocracia. Muchos de estos funcionarios tienen el quid virgen cuando uno va y ve en qué lugares laburaron, ¿no?
Muchos de estos funcionarios ni siquiera tienen experiencia ni académica ni profesional en los cargos que ocupan, ¿sí? Entonces, me parece que ahí hay también, de nuevo, ¿no? Vos había hablado de los voceros, y es cierto, ¿no? Pero y ahí yo le agregaba esto, es decir, cuando uno va y dice, bueno, a ver este funcionario, a ver que está en tal lugar, que supuestamente tiene que ser un área, sea el capital humano, los distintos nombres, la secretaría que la van cambiando 2 por 3, la mayoría de ellos no tiene ninguna experiencia ni profesional ni académica que justifique que puedan estar ahí. Y en muchos casos hasta son personas que cuando vas, porque es público eso, cuando vas a sus cuitas, a sus lugares, no es que vos decís son personas que hicieron grandes trayectorias en ámbitos privados. Pero Nau, perdón, pero ¿no tenés familiares enfermos? ¿No tenés un abuelo? ¿No tenés una madre? ¿No tenés un primo con una discapacidad? ¿No viviste la vida como cualquier ser humano? Es decir, ¿no tuviste nunca un contacto con la realidad? ¿No ayudaste nunca a una persona discapacitada a cruzar una calle? A eso me refiero, porque es realmente como que se esterilizan y parece que se meten en una especie de burbuja. Es como legitimar la crueldad como una práctica válida. ¿No ves la crueldad sociedad? no es una práctica válida. Hay límites. ¿Sí? Tristísimo. Atilio. Yo me saqué los lentes porque no se me ocurría que se pudiera hacer una broma con esto, pero a la vez, más que decir no le importamos, no se me ocurre ninguna otra cosa. Es claro que no, ellos dicen que nosotros no la vemos y yo digo que ellos no nos ven. Sí, vos sabés que eso de que ellos no nos... Esto que ya lo habías dicho en algún momento, o como Atilio o como Facherman, pero es esto, sí, es esto. Es que es lo que a mí me hace pensar, y se los propongo también a todos ustedes como reflexión de final, es que no solamente estamos frente a un gobierno que en la lógica política de poder es distinto. No es nada de lo que hemos vivido, no es nada de lo que hemos vivido. Porque no hay ningún tipo de registro, del otro. Y aquí está el problema fundamental, porque si quienes nos gobiernan, si quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones para mejorarnos la vida, así debiera ser, ¿no? Te puede salir mejor, peor, puedes tener otras intenciones ocultas, lo que quieras, pero mínimamente el bien común, no como un objetivo, lo querés a largo plazo, pero bueno. Ahora, cuando quienes nos gobiernan no tienen un registro del otro, estamos frente a un problema no económico solamente, cultural solamente. Estamos frente a un replanteo en términos de qué sociedad, con qué valores queremos construir. Ser oposición a Milei ya no es una decisión política, es una decisión de vida. Quiero decir, no podés no ser opositor a un gobierno que le saca los medicamentos a los pibes que tienen cáncer. De verdad que no. Ninguna cuenta te puede dar, en ninguna economía te puede dar ese resultado. Ningún hecho de corrupción, por más grande que sea, puede tener como destino final que corte la asistencia, investigar lo que quieras. Entonces, estamos frente a un gobierno que ellos que tanto les gusta decir dividir a la sociedad entre el bien y el mal, a mí no me parece que sea una manera de dividirlo, sí digo que casi es un deber que tenemos si queremos mantener una sociedad con los mínimos valores y respetos por el otro, más allá de las diferencias. Entonces, ya no es la discusión de libertarios, no libertarios, o en todo caso no es solamente la discusión libertarios o no libertarios, más o menos Estado, que se traduce en todo esto. ¿En qué sociedad le queremos explicar a nuestros hijos que queremos construir? Insisto, no hay. Cuando Nahuel recién dijo, que a mí también me gustó mucho esa síntesis, están legitimando la crueldad. No importa si votaste a Milei o no, si querés arrepentirte o no. Tenés que tener plena conciencia que estás legitimando un gobierno que es cruel. ¿Y qué es cruel? Porque te aumenta un transporte y te complica la vida y porque quizás no lo podés pagar, sí. Pero es cruel porque le dijeron que hay 24 millones de pobres y el gobierno te sigue diciendo que son actores los que salen a expresar su angustia, su bronca, su necesidad por un canal de televisión.
porque te multiplican los casos de dengue, porque tenés 32 millones de mosquitos y sale el chanta de Adorni a decir que es culpa de otro gobierno. O sea, digo, por más que eso sea poco serio, y no lo estoy comparando con un hecho de una enfermedad de un pibe, estoy diciendo, todo es un manoseo, pero es un manoseo desde lo humano. A veces uno tiene la sensación que este gobierno nos odia. Creo que es más que una sensación. Solamente un enfermo de ego, un enfermo de sus lógicas místicas, pero sobre todo, un enfermo de las peores de las enfermedades que puede tener un ser humano, que es la insensibilidad más profunda, puede hacer lo que está haciendo con estos pibes y con esta realidad, por ejemplo, en la salud. Insisto, casi que se transforma ser oposición a este gobierno, casi que se transforma en un mandamiento de vida, de la vida que vamos a volver a construir cuando este gobierno, que lo va a tener, tenga su punto final. Nos encontramos mañana a las 11. Gracias por acompañarnos.